Para mí es un gusto, un placer saludarle en el día de hoy. Espero que se encuentren excelentemente bien, que estén preparados para una noche de aprendizaje. Sé que va a ser una noche en la que van a disfrutar mucho lo que vamos a aprender. De todo corazón, espero estar a la altura y que de alguna forma poder dar de gracia lo que sé que he recibido por gracia. Así que para todos ustedes un saludo muy, muy fraterno, ¿vale? Perfecto. ¿Me confirma que me escuchan, porfa? Sí. Ok, vale, me alegra muchísimo. Ok, dale un momentico que vamos a iniciar ya. La clase de hoy, como se los prometí, vamos a estar hablando un poco de neurociencia aplicada a la educación universitaria, pero vamos a hacer énfasis en algo. Vamos a hacer énfasis en presentaciones disruptivas o en neurooralidad, es decir, cómo ese conocimiento nos permite diseñar materiales que definitivamente nos colaboren o nos ayuden para poder desarrollar nuestras actividades como maestro, ¿vale? Entonces, vamos, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar. Voy aquí a apagar el chat y vamos a comenzar, ok. Perfecto. Entonces, hoy quiero hablarle con ustedes acerca de eh, un poco sobre neuroeducación. O sea, uno, uno de los pilares fundamentales de los principios de la complejidad de Edgar Morin tiene que ver con los aspectos de entender la realidad desde las múltiples variables o desde las múltiples dimensiones que la componen. ¿Esto qué implica? Que al ver al sujeto, tengo que ver ese sujeto desde sus diversas dimensiones. Dimensiones que son biológicas y que en esa dimensión biológica es un sujeto neurociente, es una persona que a partir de su sistema nervioso se regulan todas las funciones cognitivas de su cerebro como ese órgano que se encarga de procesar la información del ambiente. Se reconoce un sujeto social, un sujeto emocional, un sujeto afectivo, un sujeto, como lo decíamos en clases pasadas, noológico, espiritual. Entonces, una de las cosas que nos invita a la complejidad a reflexionar sobre el acto educativo es no fraccionar el conocimiento, no simplificar el conocimiento desde una isla del conocimiento, sino ver el conocimiento desde la integralidad de todas las áreas del conocimiento. Es decir, ver un problema y ver que ese problema vincula en sí todas las áreas del conocimiento. Y cuando vemos hacia el individuo, debemos entender que el individuo recopila en sí todas las dimensiones que le componen y las relaciones mesosistémicas que también lo definen. Dicho de otra palabra más sencilla, es decir, qué relaciones sistémicas tiene con su entorno, ¿sí? Cómo se comunica con su realidad, cómo interactúa con los actores que le rodean. Y aquí surgen conceptos como la otredad, como él cómo reconoce al otro, a quien no es él, desde también sus características históricas, sociales, culturales. Entonces, en ese aspecto, tenemos que entender que el sujeto, entre toda esa complejidad, es un sujeto eh, con unas características neurológicas. Y aquí nos toca hacer énfasis en un error que cometemos eh, muchos profesores. Creo que fue un error que cometí por muchos años. Y quizás de pronto, a veces por el afán, sigo cometiendo esta falla.
Y es que cuando vamos a planear una clase, terminamos planeándola del cerebro del que sabe y no del cerebro del que aprende. Por ejemplo, es muy común ver que muchas veces vamos al aula de clase y entramos diciendo, les voy a hacer un taller que es súper fácil, o voy a hacer un examen que es sencillo, o este tema que yo voy a dar es fácil. Cuando lanzamos esa expresión, la lanzamos desde la perspectiva del que ya sabe, no desde el que va a aprender. Entonces, muchas veces nosotros, mis estimados, nos hemos olvidado del aprendiz que fuimos. Y cuando yo me olvido del aprendiz que fui, cuando yo dejo de entender cómo yo aprendo y al tener ya el conocimiento, me centro simplemente a enseñarlo, pero desde el que ya sabe y no desde el que va a aprender, comenzamos a cometer muchas fallas. Permítanme ponerle un ejemplo. En una ocasión estábamos reunidos muchas parejas o varias parejas y algunas mujeres comenzaron a conversar sobre quién de las que estaban ahí presentes sabían conducir carros, manejar carros. La mayoría, pues obviamente manifestó que sabían conducir, que con mucha frecuencia, de hecho, muchas de ellas tienen sus carros propios, pero una de ellas dijo que no, que era la hora y todavía no sabía manejar. Lo que voy a decir ahora lo digo desde el marco cultural del Caribe colombiano. Culturalmente hay una tradición arraigada de que ya sea el papá o el esposo hereda la tarea o el legado de enseñar a conducir a sus hijos o a su esposa. Es algo cultural, no voy a entrar en detalle sobre eso, si eso suena machista o no. Es algo cultural y lo pongo como un hecho. Eh, entonces le dijeron, pero ¿por qué no le dice a tu esposo que te enseñe? A lo que la persona manifestó un gesto como que, si un día intentó enseñarme y se molestó porque no aprendí en un día. Es decir, estaba enojado porque en un día yo no aprendí. Y todos lo miramos a él que estaba ahí en la reunión y le dijimos, oye, ¿es en serio que tú intentaste enseñarle en un día a manejar? Y él lanzó la siguiente expresión, pero si manejar es fácil. Entonces, claro que es fácil para el cerebro del que sabe, pero para el cerebro que está aprendiendo esto no es fácil. En una clase hice una actividad con unos estudiantes de educación y yo les puse un reto, les puse un problema, les dije de que por una diáspora de una comunidad indígena que estaba completamente aislada de la civilización, llega en un casco urbano y se presentan unas problemáticas sociales y culturales. Por lo cual, entre las estrategias de la alcaldía estaba hacer un proceso de alfabetización, tanto de los pobladores del municipio para adaptarse a las culturas de estos indígenas, como también hacer un proceso de alfabetización cultural a los indígenas para que se adaptaran a esta nueva sociedad. Resulta que la tarea que le puse a estos profesores era que tenían que planear un plan formativo para enseñarles a comer a los indígenas con cubiertos, dado de que como estaban acostumbrados a comer con mano, ahora eso se representaba un problema sanitario por obviamente las enfermedades que podrían estar expuestos con las dinámicas de esta sociedad actual. Entonces, lancé el problema y la mayoría de los grupos que conformaron manifestaban que con una semana, 4 encuentros era suficiente. Algunos dijeron que en 2 días de 3 horas cada encuentro era suficiente. Hubo un grupo que dijo que con 4 horas en un solo día se podrían abarcar todo lo necesario para que ellos aprendieran a comer con cuchara. El grupo que más dijo que era un par de semanas, ¿sí? Pero cuando yo cambié la pregunta y ya no les pregunté cuánto se demorarían enseñándole a alguien a comer con cuchara, sino que les cambié la pregunta a cuánto tiempo le costaron a ustedes aprender a comer con cuchara. Ahí entonces la respuesta cambió. Entonces una mamá dijo, pues yo no me acuerdo cuánto tiempo me costó aprender a comer con cuchara, pero
como mi experiencia como mamá, yo le entregué la cuchara a mi hija más o menos como al año y comió sin derramar comida aproximadamente hasta los 4 años y medio, 5 años. Entonces yo le decía a esta persona, yo le decía, mira cómo cambian las respuestas. Y uno de los participantes, un hombre dijo, bien, según mi esposa, yo a mis 40 y tantos años todavía no sé comer con cuchara. Entonces, yo les decía, entendemos este principio. Y es que cuando estamos planeando las clases, las planeamos desde el cerebro del que sabe, ¿sí? Y asumimos que es sencillo. En un día, 3 horas, puedo enseñar a comer con cuchara. Pero si nos devolvemos a ese individuo que alguna vez fuimos que no sabía comer con cuchara, nos damos cuenta que a ese individuo que no sabía comer con cuchara le costó 2, 3 o 4 años aprender a comer con cuchara. Quiere decir que voy a pretender, o sea, pretendo enseñar en 1, 2 o 3 días lo que a mí me costó 2 o 3 años. Entonces, cuando ustedes estén planeando sus clases, tienen que planearlo desde el cerebro del que aprende, no desde el cerebro del que sabe. De lo contrario, las estrategias andragógicas, pedagógicas, cualquier estrategia didáctica que desarrollen va a ser insuficiente, porque ha sido planeado desde el constructo establecido del conocimiento y no del proceso de construcción al que se debe llegar. Entonces, tenemos que entender, como decía Vygotsky, que el aprendizaje es un andamiaje, es progresivo. A la medida que vamos aumentando el nivel de dificultad, vamos disminuyendo el nivel de apoyo. Entonces, la clase de hoy vamos a centrarlo en reconocer un poco el cerebro del que aprende, ¿sí? De manera directa, eh, pues en neurociencias se separa el cerebro de diferentes dimensiones. Por ejemplo, desde los clásicos que hablaban del cerebro reptiliano y los clasificaban desde el cerebro trino. Pero en educación también han habido unos avances significativos en caracterizar el cerebro desde las funciones cognitivas. Entonces, entre los autores más sobresalientes está Gardner, Goleman, está, por ejemplo, Daniel Chabot, Michael Chabot. Hay autores como Tamayo que han abordado gran parte de las investigaciones y han coincidido en una caracterización que es la que les quiero presentar a ustedes. De hecho, esta que ustedes están viendo la pueden encontrar en el libro Pedagogía Emocional, Saber Sentir para Aprender, de Daniel Chabot y Michael Chabot. Un libro excelente. eh, ya creo que es de 2014-2015, pero que ha generado un aporte muy significativo, porque van a encontrarse de pronto libros de neurociencia que quizás de pronto tienen un tecnicismo que requiere quizás unos conocimientos previos. Pero de Daniel Chabot y Michael Chabot es un libro bastante digerible para quienes nunca han leído sobre neurociencia. Entonces se los recomiendo. Ok, entonces el cerebro, según estos autores, se divide en tres tipos de cerebro. El cerebro emocional, que está ubicado en la corteza prefrontal del cerebro y en una pequeña glándula que se encuentra antes del hipocampo que se llama amígdala. ¿Sí? No es esta que tenemos aquí, no es, ya es una glandulita que tenemos previo al hipocampo. Tenemos el cerebro cognitivo, ¿sí? Que se ubica en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo. Y tenemos el cerebro procedimental, que vendría siendo la corteza parietal del cerebro, que es el encargado de los movimientos y las acciones. No significa que cuando yo sienta no haya manifestaciones cerebrales en el resto del cerebro, pero digamos lo que las emociones se centran, las reacciones neuronales se centran en la corteza prefrontal y en la amígdala. De allí a que se reconozca como el cerebro cognitivo, el cerebro emocional. Vemos algo muy curioso, y es que ya conocer el cerebro
nos indica los tres momentos que debe tener una clase, ¿sí? Sabemos que el primer momento de una clase siempre tiene que ser emocional. Me debe permitir conectarme con mis estudiantes, ¿sí? Se ha demostrado que la corteza prefrontal del cerebro activa funciones ejecutivas y cognitivas en la corteza frontal del cerebro. Quiere decir que de alguna manera nuestras emociones son las que le dan cabida hacia el aprendizaje. De hecho, hay un libro que se llama Motivación. Ahora desconozco, se me escapa el autor, pero ella habla de los tipos de motivación y uno de los tipos de motivación para el aprendizaje es el self-potencial. Dice, pues una de las motivaciones o de las emociones más importantes para el aprendizaje es la admiración. Es decir, ganarme la admiración de mis estudiantes. Que mis estudiantes me reconozcan como maestro. ¿Sí? Es un proceso interesante. Y este proceso me gusta asociarlo con lo que vivimos nosotros cuando hacemos investigación social. Cuando desarrollamos procesos de investigación sociocríticas, por ejemplo, investigación-acción participativa, etnoeducación, etnografía, eh, es usual que la primera fase que el investigador debe desarrollar es ganarse la confianza de los participantes. Es decir, uno de los principios fundamentales de este tipo de investigación sociocríticas o sociales tiene que ver, regáleme un segundito. Ok, qué pena con ustedes. Entonces tenemos cerebro emocional. Entonces cuando uno está haciendo este tipo de investigaciones, ¿qué pena con ustedes? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ganarnos la confianza, el afecto, ¿sí? Esa inserción social, como le llamaba Falsborda. Es decir, ellos tienen que reconocerme. Hay una película muy bonita que se llama Avatar, es de ciencia ficción, de unos alienígenas azules. Creo que muchos de ustedes identifican esa película, pero quienes se vieron la primera, la primera película de Avatar, una de las cosas que tenían que hacer los seres humanos que llegaron a Pandora para poder entrar en la cultura de esta tribu indígena alienígena era ganarse la confianza. Y en esa película había una expresión. Ellos, los indígenas, que eran los avatar, que eran los, los alienígenas, tenían una expresión, decía, te veo. Es decir, te veo significa que, o sea, me veo en ti, te reconozco como parte de mí. Entonces, ese tipo de lazos son importantes en las investigaciones sociocríticas y son importantes en el aula de clase. Mm. Vemos, por ejemplo, a, a José Martí que decía que la educación es un acto de infinito amor. Entonces utilizaba la palabra amor para describir el acto educativo. Tenemos a Paulo Freire que también decía, la educación es un acto de valor y un acto de amor. José Luis San Pedro decía que resumía la educación en dos palabras, amor y provocación. Entonces, los grandes pedagogos nos llevan a entender que la educación es un acto socioafectivo. El conocimiento surge desde las dinámicas de sentir y pensar. Por eso es que Falsborda se refiere a las personas como personas sentipensantes.
Y eso tiene relación directa con lo que estableció Daniel Goleman a finales del siglo XX, cuando hablaba sobre que antes de cualquier decisión, obraban y operaba el plano de las emociones. Entonces, nosotros tenemos que comprender esa dinámica sentipensante. Ahora, voy a terminar esto con, con un ejemplo muy diciente. Un maestro una vez me enseñó, él fue mi maestro hace más de 20 años de pedagogía, y él una vez me dijo, Coronado, cuídate de la violación cognitiva. Y quiero pedirle permiso a todos y espero que este ejemplo no hiera susceptibilidades, sobre todo porque quizás de pronto hay personas que han pasado por experiencias traumáticas al respecto, así que de antemano les pido excusas si este ejemplo o metáfora llega a herir susceptibilidades. Él me decía, cuídate de la violación cognitiva. Y yo no lo entendía muy bien y le pregunté, profe, es apellido Anicharico. Profe Anicharico, ¿qué significa eso? Y él me decía, vea, Ever, yo llevo, en ese entonces me decía, yo llevo más de 30 años casado con mi esposa. Y si yo hoy quiero tener intimidad con mi esposa, necesito comenzar a hacer el amor desde la mañana, con un mensaje, con una llamada, con una palabra, con un morboseo, con picardía, eh, provocándola, de tal manera que cuando llegue la noche y yo quiera, obviamente, llegar a la intimidad, encuentre un cuerpo y una mente dispuesta a tener intimidad conmigo, ¿sí? Y me decía, el sexo no es solo eh, el coito propiamente dicho. El sexo o la intimidad sexual comienza previo con la preparación socioafectiva de quienes lo van a estar a tener. Y él me decía, cuando nos saltamos ese paso, porque de pronto yo creo que como es mi esposa hace 30 años, ya tengo un derecho adquirido y me puedo saltar lo socioafectivo, resulta que su cuerpo no va a estar preparado. Y considerando que ella acceda a estar conmigo, aunque su cuerpo, su mente, sus emociones no estén preparados, eso terminará siendo un acto que no va a ser placentero para ninguno. Yo no voy a sentir la disposición y voy a cumplir más una función fisiológica que socioemocional. Y para ella, pues, no va a ser para nada tampoco agradable, sabiendo que no estaba dispuesta ni emocional ni físicamente para tener esa intimidad. Entonces, la intimidad sexual, que es un acto de placer mutuo, las dos personas deben sentir el placer de estar juntos, es un evento que se concibe y se desarrolla desde la preparación socioafectiva. Hace que el cuerpo se prepare, se lubrique y que termine siendo un acto placentero para ambos. Ahora, si nos vamos al peor de los casos, cuando es una persona desconocida que viene y desarrolla un acceso carnal violento, entonces vemos que la intimidad que debería ser placentera o el sexo que debería ser placentero se termina convirtiendo en una experiencia traumática. Entonces, Aricharico me decía, cuídate de la violación cognitiva. Es decir, jamás vayas al cerebro cognitivo si primero no has pasado por el cerebro emocional. Y lo entendí. Es decir, yo no puedo ir al cerebro cognitivo. Yo no puedo desarrollar violaciones cognitivas con mis estudiantes. Muchas veces llegar y decir, por favor, saquen el libro, página 18, vamos a arrancar, voy a hacer un examen y si ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera le he preguntado. Yo tuve clase en estos días presencialmente con los estudiantes de grado 11 que ya van para la universidad el otro año. Y con estos estudiantes, los primeros que decías, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado frente a la emergencia que estamos viviendo? ¿Sí? Y dejarlos expresar qué opinan, qué piensan. Y desarrollamos la clase en torno de lo que yo iba a enseñar, que era el componente de ciencia, tecnología y sociedad, pero partiendo de las experiencias que están viviendo. Entonces, cuídense, mi gente, de la violación cognitiva. Para poder llegar eh, al cerebro cognitivo tenemos que pasar por el cerebro emocional. ¿Ok? Vamos
como la clase se me puede ir rápido, voy a pasar al cerebro cognitivo, después seguimos con el cerebro procesal. Entonces, el cerebro cognitivo, miren, el cerebro emocional amerita una sola clase. Hablar de la inteligencia emocional, hablar del conductivismo, hablar del aprendizaje asociativo, de cómo funciona la memoria emocional. Vamos a ver si mañana lo desarrollamos. De pronto podemos reservar un espacio bien bonito para esa conferencia, que es la conferencia sobre inteligencia emocional. Y creo que va a ser una clase que ojalá que no se la pierda, porque creo que puede llegarles muy, 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 muy al ser. El cerebro cognitivo es un cerebro complejo, ¿sí? Vamos a ver. El cerebro cognitivo, que está en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo, se divide en dos tipos de memoria. Ve, a este cerebro se le conoce como la memoria declarativa o la memoria explícita o la memoria cognitiva. Es decir, es la única memoria que tenemos de acceso consciente. Las demás, por ejemplo, la memoria procesal es una memoria que se desarrolla a partir de la repetición y la disciplina. La memoria emocional se desarrolla a través de vínculos asociativos que usualmente se desarrollan por las propias experiencias de vida, pero el único cerebro al que podemos acceder de manera consciente es el cerebro cognitivo. Si yo les digo a ustedes 2 más 2 y ustedes me responden 4, fue porque accedieron a la corteza frontal del cerebro, ¿sí? Si ustedes de pronto ven a alguien y lo reconocen, mira, ahí va fulanito de tal, es porque accedieron al cerebro cognitivo, accedieron a la memoria declarativa, es nuestra memoria consciente, ¿sí? Y obviamente juega un papel importante en el aprendizaje porque ahí es donde se almacena la información que se va a procesar, ¿sí? Esta memoria, según los avances de los autores, se puede dividir en dos, memoria semántica y memoria episódica. Entonces vamos a hablar un poquito de ambas. La memoria episódica. La memoria episódica almacena la vivencia, lo que nosotros vivimos diariamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué hora te levantaste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué desayunaste hoy? Pues si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy. ¿Sí? Algunos dirán, yo particularmente hoy fue un día que no desayuné, no almorcé por un cuadro viral que estoy atravesando y ha sido pura hidratación y comida, pues obviamente que me mantenga. Eh, pero lo puedo decir porque en mi cerebro, en la memoria episódica está almacenada esos eventos y está muy ligada al contexto espacio-temporal, ¿sí? ¿Qué hice, a qué hora y en dónde? Sin embargo, es una memoria que tiende a la saturación. Por ende, es más vulnerable al olvido. Si yo les pregunto qué almorzaron ayer, no hoy, sino ayer, lo más probable es que me respondan, ¿sí? Eh, si yo les pregunto qué almorzaron antes de ayer, tendrán que tomarse un poquito más de tiempo, pero me van a responder. Si yo les pregunto qué almorzaron el jueves pasado, va a ser un poquito más difícil. Pero si yo les pido el favor de que me digan qué almorzaron el 12 de enero, hace un mes atrás, uy, profe, ahí sí. Entonces nos damos cuenta cómo esa memoria se vuelve más vulnerable al olvido. De muchas de las cosas episódicas que vivimos tienden a olvidarse con rapidez. Y miren la importancia de las emociones. Si ustedes me preguntan qué comí hace una semana, o qué comí hace un mes, o qué comí hace un año, téngalo por seguro que este servidor, lo más probable es que no recuerde qué comió. Pero si ustedes me preguntan qué comí, y me abstengo de decir la fecha por datos sensibles, es mío, tal día del 2013, que fue mi primera cita con mi esposa, ¿qué almorcé ese día? Les puedo decir qué almorcé. Les puedo decir dónde almorcé. Hasta puedo recordar detalles de cómo ella estaba vestida y yo. ¿Sí? Si me preguntas qué almorzamos el día que nos casamos, también recuerdo que almorcé.
También recuerdo qué cené y dónde cené el día que nos casamos. Ahora, ¿por qué no puedo acordarme de lo que comí hace un mes? Pero sí me puedo acordar de algo que comí hace más de 12 años. Radica en las emociones. Cuando hay un vínculo entre la información y las emociones, eso se convierte en un pensamiento central, se convierte en un pensamiento prioritario y el cerebro le da el lugar que se merece. ¿Sí? Lo pone en un lugar en donde está. Hablemos de las caras. Y a diferencia de las personas que tengan memoria fotográfica, muchos como yo, nos encontramos con personas. Por ejemplo, yo he pasado 1000 penas, 1000 vergüenzas he pasado en la calle. Por ejemplo, me encuentro con alguien en la calle, me saluda y le digo a mi esposa, ¿quién es? No recuerdo quién es. Y me dice, pero si es el celador del edificio de tu hermana. Pero el hecho de que ya yo no lo vea espacio temporal, lo estoy viendo en un tiempo fuera del acostumbrado y en un espacio fuera del acostumbrado, en un rol fuera del acostumbrado, entonces no logro identificarlo, ¿sí? Eh, y hay personas que quizás han pasado por nuestras vidas, pero que no han desarrollado el nivel de importancia socioemocional y su cara, su rostro puede que se nos olvide. Esta persona me parece muy conocida. Ah, no, mira, que hace 5 o 10 años, recuerda que ustedes hicieron un grupo, estudiaron en un diplomado. Ah, perfecto. Entonces, reconocemos esto. Entonces, la memoria episódica juega elementos muy importantes para el aprendizaje. Es decir, cuando yo intento convertir que el aprendizaje se vuelva una experiencia gratificante, que la gente recuerde, no, este profesor dio unas clases que jamás olvidaré, nos dijo esto, nos mencionó esto. Entonces es porque has trabajado también con la experiencia y has hecho que esa clase se convierta en una clase pues significativa y ahí juega un papel importante. La memoria semántica es muy diferente a la memoria episódica. Ya no almacena vivencias, sino que almacena conceptos. Y mire que hablamos de conceptos, no de definiciones. Ya la memoria semántica es independiente del contexto y por ende más difícil de olvidar si, solo si ha sido organizada, que el concepto haya sido organizado. ¿Sí? Entonces, los conceptos tienen que desarrollarse como mapas semánticos. Ayer tuve una clase con mis estudiantes de doctorado de dirección de tesis y ellos tenían que hacer una ponencia, tenían que presentar los avances de uno de los capítulos que estaban desarrollando. Y, y no solamente este grupo de doctorando, esto es algo muy común. Yo les decía, tranquilo que para eso estamos, estamos para aprender, pero es más común de lo que se imagina aún en nivel de posgrados. Sí, hay personas que no saben gestionar la información, no saben expresar la información y es uno de los desafíos más grandes. Eh, Como maestro tenemos que saber cómo organizamos la información. Si se dan cuenta, miren, las diapositivas siempre tienden a ser, son un mapa mental, una organización de lo que yo quiero ir desarrollando. Entonces, aquí juega un papel muy importante esto, para ver si nos vamos yendo poco a poco a la práctica. Imagínense que yo estoy explicando el tema de bellas artes y hago lo que muchos profesores y lo que muchos ponentes hacen. Ponen una imagen y ponen un texto, ¿cierto? Y dicen, las bellas artes se refieren a las principales formas de realización artística o representación estética cultivada históricamente por la humanidad y consideradas formas puras de arte que emplean técnicas, materiales y procedimientos diferentes entre sí. Cada una de las 7 notas. Entonces comienzo yo a explicar qué es bellas artes. Ahora, imagínense que en vez de yo hacer esto, que lo hacen muchos profesores, desarrollo esto. Esto es un mentefacto, es una estrategia cognitiva que me permite organizar un concepto desde su jerarquía, eh,
conceptual. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el concepto de bellas artes, la pongo en el centro. ¿De qué superclase o de qué clase superior viene bellas artes? De la clase principal, que es la que yo voy a enseñar, les digo, por ejemplo, eh, las bellas artes vienen de una clase superior que es el arte. La palabra arte se refiere a todo aquello que es creado por el ser humano. Por ejemplo, ¿en dónde vemos como prefijo el arte? Ah, en artesanía, claro, porque es algo creado por personas. En artefacto, claro, el ser humano construyendo soluciones. Artificial, claro, algo que ha sido manipulado por el ser humano. Arte viene de esa creación humana, que es lo opuesto a arte, lo natural, ¿sí? Algo que es natural no es arte, porque arte es algo que viene del ser humano. Ok, ahora, ¿qué no es bellas artes? No, las obras de la naturaleza no son bellas artes. Si yo me siento y comienzo a mirar el amanecer en la playa, por lo muy bonito que es, no puedo decir que ese amanecer es una bella obra de arte. ¿Por qué? Porque ese amanecer no es producto del ser humano. Ahora, si yo estoy viendo un cuadro de alguien que pintó un amanecer, dicho cuadro sí es una bella obra de arte, porque es la representación humana de alguien sobre o con respecto a un amanecer. ¿Sí? Ahora, ¿qué si es bellas artes? Es todo aquello que es hecho por los seres humanos que han sido creados para ser contemplados estéticamente, dando las características del concepto y que responden a valores sensoriales, formales y vitales. De aquí que quizás lo que para mí no sea bonito, que lo que para mí sea bonito, para otras personas no sea bonito. Quizás de pronto para mí hay un ritmo de música que me agrada y para otros no le agrada. Entonces vemos claramente que bellas artes es aquello hecho por el hombre para ser contemplado estéticamente y generan valores sensoriales, formales y vitales. ¿Ok? Ahora, de esta manera encontramos subclases. Entonces tengo, las subclases son, por ejemplo, las bellas artes se dividen en música, pintura, escultura, arquitectura, fotografía, literatura, cine. ¿Sí? Entonces ya ahí más o menos estamos viendo eh, cómo ya dejo de presentar un concepto y genero un mapa cognitivo. En este caso, el mentefacto. Entonces vamos a crear un mentefacto, ¿cierto? Vamos a crear un mentefacto como primera práctica. ¿Ok? Para esto, pueden tomar como ejemplo esta imagen. Yo se la voy a mandar para que me la tengan. Se la pueden suministrar como ejemplo a la inteligencia artificial. ¿Ok? Se las voy a pasar aquí para que se la puedan poner de ejemplo a la IA. ¿Sí? Vamos a ver, voy a asumir un concepto. ¿Sí? Vamos, eh, voy a hacer uno sobre las inteligencias múltiples. Entonces, voy a activar el micrófono. Yo entre ChatGPT, ustedes lo pueden hacer en la inteligencia artificial de su agrado, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decirle a ChatGPT, ¿vale? Considerando como ejemplo el mentefacto que te voy a adjuntar como imagen, vas a crear una imagen, pero del mentefacto de la clase principal, inteligencias múltiples. ¿Sí? De esta manera, me interesa que abordes como clase superior eh, el tema en este caso vendría siendo de la neurociencia aplicada a la educación o de neuroeducación o de neuroaprendizaje, eh, como qué no son las inteligencias múltiples, como clases excluyentes, qué son las inteligencias múltiples como clases incluyentes y finalmente me vas a poner las subclases que vendrán siendo los diferentes tipos de inteligencia emocional, de inteligencia múltiple. Entonces aquí le estoy dándole la información más o menos
Ahora, yo hubiese podido haberle dicho, créame un mentefacto de las inteligencias múltiples y darle la libertad a él que lo haga. También puede ser. Sí. Voy a hacerlo de las dos formas y comparamos. ¿Ok? Voy a hacerlo de esta forma. Primero, vamos a ver. Considerando como ejemplo el mentefacto que te voy a juntar, vamos a juntar el mentefacto, después se nos olvida. Ahí la junto. Con imagen, vas a crear una imagen, pero del mentefacto del mentefacto sobre inteligencia múltiple. Ponemos aquí clase principal. De manera, de esta manera me interesa que abordes como clase superior, ¿sí? Em, Me interesa que abordes su clase, la clase superior, ¿sí? Voy a quitar esto por aquí. La clase superior, las clases, las clases excluyentes, ¿vale? ¿De qué teoría vienen? Superior vienen. Las clases excluyentes, ¿cierto? Que no es inteligencia múltiple. Por ejemplo, el coeficiente intelectual no es inteligencia múltiple. Vamos a ver clases incluyentes, ¿sí? ¿Qué características o características hacen que sea inteligencia múltiple? ¿Sí? Como la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y las clases inferiores. ¿Qué componen las, qué subclases componen las inteligencias múltiples? Vale. Vamos a quitarla para que quede aquí lo más general posible. Voy a ejecutar este prompt. Ahí me está creando el mentefacto. Se me olvidó poner el formato, ya que se los voy a mandar para que lo tengan ustedes. Prompt de ejemplo. Vamos a ver. Formato de 16:9, que es como si fueran las diapositivas. Ahí les mandé el ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver cómo me está generando el mentefacto. ¿Sí? Y yo podría utilizar este mentefacto para poder dar mi clase sobre metacognición. Ah, sí, claro, claro. Completamente de acuerdo con lo que hizo la inteligencia artificial. Clase superior, inteligencia. Clase completamente. Clase principal, inteligencia múltiple. Y aquí me la está generando. Entonces, mire, aquí tengo. ¿Eh? Vale. Aquí tengo un mentefacto. ¿Ya? Aquí tengo mi mentefacto sobre lo que vendría siendo las inteligencias múltiples. ¿Vale? Te voy a ser honesto que esta clase ha sido todo un desafío para mí por el tema físico. Bien, quiero porfa que me digan si se está entendiendo. ¿Se comprendió lo que hicimos, porfa? Mientras yo aquí pongo el letrero de pausa. Vuelvo y repito, ustedes lo pueden hacer con la inteligencia artificial de su agrado, ¿ok? Vale. Voy a ponerle aquí el letrero de práctica.
Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer la práctica. Hacer un mentefacto. No lo hagan de inteligencia múltiple, háganlo de lo que ustedes quieran, ¿ok? Ok, ¿cómo les fue? Qué pena demorarme un poquito más. Sí, vale. Bien, aquí me muestran uno de Géminis o de Gemini, pero es decir, para mí no es tanto que quede igualito, siempre y cuando se alcance a reconocer las estructuras. Por ejemplo, educación virtual, arriba pues tiene clase superior de teoría de aprendizaje digital, al lado tengo excluyente, enseñanza presencial tradicional, excluyente. Ah, sí, aquí sí, porque usualmente en los mentefactos a la derecha la clase excluyente y a la izquierda la incluyente. Pero perfecto, sí. O sea, cumple con, con los elementos que usualmente se espera de un mentefacto. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Profe, así me... Ok, vamos a ver. Mari nos presenta un mentefacto. Mentefacto, inteligencia múltiple, teoría de inteligencia humana, insubordinales, enfoque pluralista, exclusiones, el coeficiente intelectual, ¿se acuerda que se lo había planteado? A él te lo reconoció y las inteligencias. Ve, y te lo hizo de manera gráfica. Está aceptable, también está bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Aquí me están generando diversos tipos de... Si ustedes montaron el ejemplo, lo más probable es que la inteligencia artificial trate de ser fiel al ejemplo. Pero bien, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Sí? Y eso de manera muy diferente. Ahora, hay muchos tipos de recursos. ¿Sí? Hay muchos tipos de recursos que podemos trabajar. ¿Ya? Hay muchos recursos. Por ejemplo, vamos a hacer ahora algo. Maryland. Vale, perfecto. Vamos, yo quiero que ustedes entiendan la lógica. Voy a buscarme una línea de tiempo en Internet. Ahora aquí, línea de tiempo. ¿Sí? Vamos a buscar una línea de tiempo más o menos que sea, por ejemplo, esta. ¿Sí? Línea de tiempo de la historia universal. ¿Sí? ¿Vale? Pero vamos a buscar una diferente. Esta se ve muy infantil. Para universidad no me gustaría. Vamos a ubicar, por ejemplo, esta me gusta. Vamos a verla y ya tengo una línea de tiempo. ¿Sí? Voy a descargarla. Y ahora me voy a echar GPT donde estoy trabajando. ¿Sí? Se cerró GPT. Y voy a juntar la línea de tiempo que encontré que me gustó. Ese es eh, otro recurso cognitivo, la línea de tiempo. Pero ¿dónde la guardé? Mm, no sé, que me está obligando como a ver un...
No, ¿qué página esta no me deja hacer nada? No. Vamos, de free pick. Vamos a buscar como este. A ver si encuentro otra. A ver si esta se deja descargar. Ah, pero sí, sí, se dejó de cargar, pero como comprimida, por eso es que no la veo. Ahora sí. Vamos a ver aquí. Mentefacto. Voy a poner esta archivo, descargar. Y aquí tengo la imagen. Aquí le adjunté la imagen. Ahora le voy a decirle. Crea teniendo como base el diseño adjunto de una línea de tiempo. Construye una línea de tiempo, ¿sí? Sobre las teorías, eh, sobre la evolución, sobre la evolución teórica que dan origen a las inteligencias múltiples y cuál, y cuál es su futuro cercano, ¿va? Entonces, que me haga precisamente un barrido. Entonces, aquí crea la imagen de la línea de tiempo en formato 16:9, que es el formato de diapositivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que ahora le puse dos tareas. Va a coger el diseño que tengo aquí bien bonito y va a intentar hacer la adaptación, ¿sí? Al tema de, teniendo como base el diseño adjunto de una línea de tiempo, construir una línea de tiempo sobre la evolución teórica que dan origen a las inteligencias múltiples. Entonces, aquí lo que estamos viendo son recursos cognitivos. Ya vimos mentefacto. Con la línea de tiempo, ¿qué se busca hacer? Se busca reconocer la evolución de un concepto, la evolución de un término, la evolución de un tema. Entonces, las líneas de tiempo tienen estas características. ¿Ok? Ya aquí me está creando la imagen de esto. Entonces, ahí tengo. Dejémoslo que lo cree. Y esto lo puedo hacer con cualquier tipo de dibujo. Me encontré en una tesis un esquema que me gustó mucho, quiero adaptarla a mi tesis. Le puedo pedir, mira, toma más o menos la misma estructura, adáptala a mi tema y él va a hacer, obviamente, un proceso de construcción. Entre más información le demos a la inteligencia artificial, el trabajo va a ser mejor. Entre menos información le demos, pues lo más probable es que tengamos que reconocer las propias decisiones que tome la inteligencia artificial. ¿Sí? Debemos que termine ahí. Ok, sale aquí como un error.
Se la voy a pasar para que ustedes vayan haciendo, ¿ok? Voy pasándole la imagen que utilicé como base y les voy a pasar el prompt que utilicé como base. ¿Ya? Ahí se lo mando. Voy a probarlo. Vamos a ver si reinicio el chat porque parece que se hubiese caído. Voy a utilizar Géminis también para hacer una versión con Géminis para ver cómo me va con Géminis. Vamos a subir el archivo de ejemplo. Aquí subo el archivo de ejemplo. En el caso de Géminis, traten de habilitar la opción de Nano Banana, que es la bananita esta que está aquí abajo. Ayuda a que la imagen sea mejor. Vale, aquí me está generando, mire que me generó la línea de tiempo. Entonces comenzamos con, ah, a descargarla. Aquí está. Entonces ya la tengo. En 1950, teoría del factor G, la creación en una única inteligencia general. 1965, teoría de las capacidades cognitivas de Guilford, estructura del intelecto. 1970, teoría de la inteligencia pragmática. 1983, pues menciona que la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner. 2000, aplicación educativa e integración de la inteligencia en la enseñanza. Y el futuro, personalización del aprendizaje de la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo pues, varios conceptos asociados a las inteligencias artificiales, inteligencias aumentadas, ¿sí? Que hablan precisamente de esa relación entre el hombre y la máquina. Ok, entonces ahí lo vemos. Vamos a ver qué me presenta Gemini. Vamos a ver. Gemini también me hace uno. Dice psicometría clásica, prueba de coeficiente intelectual. De 1960 a los 70, crítica al coeficiente intelectual, enfoque cognitivo. 1983, Howard Gardner, teoría de la inteligencia múltiple. De 2000, aplicación educativa de la neurociencia de la inteligencia múltiples. Y futuro cercano, la IA personalizada, neuroplasticidad y nuevos tipos de inteligencia. La IA personalizada y neurotipo de plasticidad y nuevos tipos de inteligencia. Aquí. Entonces vemos que tengo una presentación realizada para poder presentar en mis diapositivas infografías. ¿Ok? Perfecto. ¿Se entendió? Por favor, me comentan si están conmigo. ¿Vale? Vamos a hacer la línea de tiempo. Vamos a poner aquí unos minuticos en el reloj. Resultados, veo unas líneas de tiempo fantásticas, geniales. Y yo creo que ya se entiende la idea que esto lo podemos replicar con cualquier tipo de esquema que de pronto queramos aplicar en nuestras presentaciones. Entonces, ya lo vamos. Pero vamos a ver una aplicación. Vamos a conocer una herramienta que es propia para hacer mapas. Para hacer mapas. Esta aplicación se llama Mapify. Vamos a ver si hoy sí me deja cargar los Mapify. Ahí les acabo de mandar un archivo con el paso a paso de lo que voy a hacer, ¿oyeron? Ahí se lo acabo de mandar. Se llama Mapify.
les mandé en Word el paso a paso, porfa, para que lo puedan seguir. Entonces entramos a Mapify. Cuando entramos a Mapify, como en todas las inteligencias artificiales, iniciamos sesión, ¿sí? Voy a mandarles, esto uno lo hace para ganar puntos. En la parte inferior izquierda aparece la manera en la que yo puedo compartir mi enlace y se los mando. Usted también puede mandar, cuando ya ustedes inicien sesión con mi enlace, pueden crear su enlace para mandarse a otras personas y les den crédito gratis. Cuando entren a Mapify, acá en la parte izquierda hay una opción que se llama Pregunta lo que sea. Y ahí podemos crear mapas ya más complejos, más completos. Por ejemplo, voy a decirle, crea un mapa completo, estructural, sobre el concepto teórico de inteligencia múltiples. Múltiples. ¿Vale? Y si le digo aquí Mapify, él me va a crear ya un mapa eh, bastante extenso, suelen ser, donde me explica aquí, voy a ponerlo como mapa, aquí me lo está creando, ¿cierto? Sino que ya aquí son mapas de estudios, o sea, son mapas que tienden a tener mucha información porque abordan de manera profunda un tema. Yo puedo pedirle que me incluya unas citas de dónde sacó la información si quiere, ¿vale? Entonces miren que ya obviamente son mapas bastante elaborados. Aquí me está generando el mapa. Entonces vamos a ver, tengo aquí teoría de la inteligencia artificial, déjeme que termine. Y ya es un mapa que es estructurado, ¿ya? Por ejemplo, fundamento y marco conceptual de las teorías. Aquí me abre y me genera una estructura. En este caso, propósito y función, explica la diversidad de habilidades humanas más allá del consciente intelectual. Aquí me está generando una estructura. Tipografía de inteligencia y rasgos distintivos. Cómo se comporta la inteligencia lingüística. Aquí me dice cómo se comporta y cómo se subestructura la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial. Entonces yo creo que se alcanzan a dar cuenta de que ya tenemos un producto cognitivo mucho más elaborado, mucho más grande. Y podemos darle presentar en el caso que tengamos crédito. En la parte superior dice presentar como diapositivas. Y miren, ya yo puedo dar hasta mi clase así, ¿ya? Teoría de inteligencia múltiple, vamos a comenzar y puedo ir ejecutando. Primero, fundamento y marco conceptual. Y ya me estructura el concepto con una presentación ya completamente cognitiva o semántica, ¿sí? Pero aquí tiene deficiencias con respecto a los nodos que tienen mucha información. En este caso, miren que aquí sí se ve muy mal esto, pero en los otros no. Se alcanza a apreciar de manera correcta. Eh, ¿Cómo puedo descargar? En la parte superior, donde dice compartir, me voy donde dice imagen o más formatos y lo puedo descargar como PDF, por ejemplo. Voy a descargar el archivo como PDF. ¿No? PDF y aquí ya tengo el PDF de lo que me hizo de la teoría de inteligencia múltiple, ¿vale? Ahí lo tengo. Sí, miren cómo tengo el PDF. Pero tengo que abrir todo para que me salga todo completamente abierto porque aquí no me salió. Sale tal cual como lo tengo. Entonces vamos a abrir completamente todo para poderlo guardar
Vamos a abrir todo. Entonces, ahora sí vamos a decirle compartir más formatos PDF que me está exportando. En esta herramienta pueden hacer mapas como estos de PDF, de documentos, de video de YouTube, de todo tipo de archivos. Aquí en la parte de izquierda te permite adjuntar toda clase de archivos con los cuales ustedes pueden, aquí les mandé mi PDF, ¿ok? Entonces, me comentan porfa si se ha entendido, ¿sí? ¿Se ha comprendido? Voy a mandarle nuevamente el paso a paso para quienes no lo alcanzaron a descargar. Ok. Ahí les mando el paso a paso. Perfecto. Ahí lo tienen. Vamos a hacer nuestro tiempo de práctica para que utilicen esta herramienta. Tienen el chat abierto. Ok, perfecto. Bien, alcanzo a ver bastantes mapas desarrollados por ustedes aquí utilizando Mapify. Mapify es una excelente herramienta que sé que de pronto les pueden servir muchísimo. Vale, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes utilizaron Napkin con Olga? ¿Me confirman? Si usaron Napkin para ver si pasamos por Anakin o no. Nada. Ok. Ah, dice Edgar que sí. Ah, dice Ana que la usaron, pero no la vieron, pero no la usaron. Vamos. Te vamos a hacer, de todas maneras nos quedan muy pocos minutos. Vamos a hacer un ejercicio con Napkin. Napkin es una herramienta muy interesante para trabajar presentaciones cognitivas, sobre todo desde la perspectiva eh, de las infografías, ¿sí? Entonces vamos a entrar a Napkin. Aparece aquí, les mando el archivito de cómo utilizar Napkin. Vamos a hacerlo aquí. Lo primero que hacemos es entrar a Napkin, a napkin.com. Aquí se los mando. Cómo usar Napkin. Entonces, primero entramos me va a tocar apagar el chat, ¿sí? Vamos a ver. Primero entramos a napkin.com. Cuando entremos en Napkin, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en la parte superior, en iniciar sesión. Vamos a ver aquí, ¿sí? Ahí vamos a darle clic a nuestro proveedor de confianza. Yo voy a utilizarlo con Gmail, ¿sí?
Entonces entramos con nuestro correo, entramos con nuestro correo, vamos aquí a poner, voy a entrar con este correo. Entonces entré con el correo electrónico, ¿vale? Cuando entran por primera vez, seleccionan para qué lo van a utilizar, ¿sí? Indicar qué uso le vamos a dar. Voy a decirle que para escuela, en donde doy clases, o sea, llenen las preguntas. Vamos a poner aquí, voy a decir que aquí en la universidad, que soy profesor. Si quiere, vamos aquí, que lo voy a utilizar para crear presentaciones. Ah, aquí se pone como canzoncito con las preguntas. ¿No hay un saltar? No. Llenen las preguntas, no importa cómo las respondan. ¿Sí? Ya. Entonces vamos aquí a iniciar. Cuando ya entremos, vamos a darle clic. Vamos a crear aquí con notas. Vamos aquí a poner, por ejemplo, un texto. Voy a imaginarme que voy a tener aquí un texto. Voy a decirle a ChatGPT, le voy a decirle, crea en un párrafo, crea en 3 párrafos una conceptualización y operacionalización descriptiva de lo que es inteligencia, inteligencias múltiples. Imagínense que ustedes tienen un texto, ya sea de su investigación, de lo que ustedes quieran. Tienen un texto. Por ejemplo, en este caso tengo un texto de Howard Gardner sobre el tema de las inteligencias múltiples. Y ese texto, pues yo lo puedo literalmente poner en Naki para que me genere. Voy a poner el texto, aquí pongo el texto. Cuando pego el texto, ¿sí? Pegar el texto, ¿sí? Cuando pego el texto, voy a seleccionar y seleccionar el texto, seleccionar el texto que quiero graficar. En este caso, yo voy a cogerlo todo. Y aquí al lado me genera como un rayito azul, como un símbolo en forma de rayo. Entonces, séptimo, le doy clic al icono en forma de rayo. Viene de color azul usualmente. Le voy a darle clic allí. Él me está escaneando el texto y ahora me comienza a presentar opciones de infografías. Acá me está generando opciones de infografías. Entonces, yo puedo escoger el tipo de opción de infografía que quiero. Sí, aquí me está generando, por ejemplo, desarrollo integral. Aquí me da, en la parte de abajo dice más opciones y me va a presentar más opciones. Son tipos de infografías con respecto al texto que entregué. Puedo decirle más opciones, aparecen decenas, ¿sí? De opciones. Ya. Dependiendo de lo que yo quiera o cómo quiero presentar la información. ¿Sí? Entonces vamos, por ejemplo, voy a coger esta como el cerebro para hacer una diapositiva. Cuando selecciono me aparecen ya son diseños en colores. Ya es la misma, pero ya cambia como la presentación. Ah, pero voy a coger este y lo selecciono.
ya tengo un gráfico, una infografía hecha del texto, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer unas diapositivas, ya yo aquí puedo seleccionar la imagen. Aquí aparece un icono que se llama exportación visual. Voy a exportarlo como PNG. Le digo descargar y ya tengo la imagen. eh, Inteligencia múltiple. Y ya tengo la imagen. Esa imagen yo la puedo utilizar. Profe, usted está compartiendo pantalla. Ah, qué pena con ustedes. Si no es así, Dios santo. Dios, qué pena con ustedes. Vamos a repetir paso a paso. Qué pena, mil penas con ustedes. Tengo un texto, tengo un texto. Yo les mandé el paso a paso. ¿Sí? Voy a ponerle aquí. Estoy en Napkin. Ahí le mandé el paso a paso de lo que estoy haciendo. El paso a paso. Pego el texto en Napkin después de haber iniciado sesión. Pego el texto en Napkin. Selecciono el texto que quiero graficar. Y aquí me aparece un rayito al lado. Selecciono el rayito. Él me está escaneando el texto y me va a proponer opciones, ¿cierto? Entonces yo busco las opciones, la que más me guste. Yo vi la del, la del cerebro y la escogí. Seleccioné, me manda a escoger los diseños, me presta varios diseños, ¿sí? Yo escojo el que más me guste y cuando ya tenga la imagen, si me gustó la imagen, puedo editar la imagen. Si yo quiero, por ejemplo, yo quiero poner aquí esquema de la teoría de la inteligencia múltiple. Puedo editarlo. Voy a seleccionar la imagen y aquí en la parte de arriba dice exportación visual. Selecciono y me lo permite descargar como imagen PNG. La descargo y la puedo utilizar en mi PowerPoint, en mi diapositiva la puedo utilizar. Aquí les voy a mandarle mi gráfico. Yo le puedo poner la palabra y él me crea el texto o yo le puedo llevarle el texto. Como ustedes quieran, ese los permite. ¿Ok? Aquí les voy a mandarle la imagen que me creó. Se ve así porque como no tiene fondo, pero si lo llevan a PowerPoint se va a ver bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra infografía. No sé si de pronto se entendió. Napkin es muy bueno, yo lo utilizo bastante. Así que les voy a mandarle nuevamente el paso a paso para que lo puedan desarrollar. ¿Ok? Vale. Voy. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Tengo manito levantada, Rubén. Hola, Rubén, cuéntame. Hola. Ok. Hola, profe, Eh, no, era que ahorita se le había ido, la imagen. estaba dando las clases y, y no había compartido pantalla. Vale, ok, muchas gracias. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ya se nos fue la clase. ¿Sí? Vale. Ok. Honestamente, dimos una pequeña introducción a la neurociencia, porque no hablamos honestamente mucho de ella. Pero mire que con lo poco que trabajamos, vimos muchas herramientas y la manera práctica de cómo la podemos utilizar. ¿Ya? Vale. Me gusta eso, sumando más herramientas. De eso se trata este diplomado. Ok, vale, ok. Sí, honestamente, yo más bien ustedes discúlpenme a mí si no estoy en mi 100.
Pero sí, aquí, gracias a Dios, pudimos desarrollar sin inconveniente la clase. Perfecto. Muchas, pero muchas gracias. También muchas gracias a todos por los comentarios que me han dejado en las redes sociales, por lo que han hecho. Muchas gracias. Se los agradezco demasiado. ¿Vale? Ok, me alegra eso. Dice que le ha encantado el diplomado. Va. Perfecto, bien. Entonces Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que puedan descansar y que puedan practicar y que puedan devorarse las inteligencias artificiales en clase. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendiciones. Vale, chao.